expresamos nuestra inquietud por las expresiones y valoraciones realizadas por la doctora Benavides. El Perú se define como un Estado constitucional y democrático. De ello se deriva que el ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometido a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. En el caso de los magistrados supremos, aquel sometimiento a la Constitución y la ley se materializa a través de facultades de investigación y disciplinarias que ejerce la Junta Nacional de Justicia al amparo del artículo 154 de la Constitución. En concordancia con este artículo, el inciso 2 del artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala el deber de todo administrado de prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. Y leo el punto quinto: la Junta Nacional invoca a las altas autoridades del sistema de justicia una actuación pública mesurada, prudente y compatible con la investidura que ejerce. Doctor Lamas Pucho, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Teníamos muchos conflictos. Se añade ahora una intervención bastante vehemente, hay que decirlo, de la fiscal de la Nación a la que contesta la Junta Nacional de Justicia. Sí, en efecto, todo funcionario público, sin excepción, bajo los apremios que señalan las normas, está obligado a colaborar con cualquier tipo de indagación e investigación en términos de esclarecer hechos, ¿no?, respecto a su comportamiento funcional cuando surge alguna información de diferente naturaleza que implica pues la necesidad de indagar para ver si efectivamente lo que se va a indagar corresponde o no corresponde en el plano de la responsabilidad funcional. Eso es un principio que rige para todos los funcionarios, sin excepciones, más allá de la labor tan importante que puede haber desempeñado o desempeña en un momento determinado. ¿Y cómo se puede explicar entonces que la señora Patricia Benavides decida por sí y ante sí que lo decidido por la Junta es ilegal y arbitrario y expresa una voluntad política de amedrentarla? Yo creo que es un momento difícil para la fiscal de la Nación, como lo ha venido haciendo los últimos meses, por las decisiones que ha tenido que tomar. No debe ser muy agradable que a uno le abran una indagación, por más que no existan hechos sobre el particular, porque esto se presta también pues, al manejo político por parte de la oposición, por parte de sectores que están interesados en desestabilizar la labor que viene haciendo la fiscal de la Nación, sobre todo en el tema de la corrupción. Y esta es una oportunidad, evidentemente, para exacerbar ánimos, sin perjuicio de que ella también, con justa razón, ha recurrido en una oportunidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ha sido objeto de graves amenazas con su integridad personal de ella y de su familia. Entonces es una situación difícil, que en alguna medida comprensible, pero que creo que a lo largo de la indagación tendrá que esclarecerse si efectivamente existieron o no existieron razones. El tema, desde mi opinión personal, es que esto se presta a manejos de contenido político. Porque en hay un sentido u otro, porque lo que ha hecho ella es usar los mismos argumentos que usa Pedro Castillo. Me están persiguiendo políticamente a mí, yo no he hecho nada malo. Sí, pero son dos situaciones totalmente distintas, sí, y muy diferentes, claro, ¿no? O sea, no podemos comparar, digamos, a Pedro Castillo. Pero, es decir, como razonamiento, yo no me someto al ordenamiento judicial porque esto es amedrentamiento, esto es politiquería, yo no he hecho nada malo y estas personas son arbitrarias e ilegales. Bueno, pero ella tiene también derecho a expresar sus opiniones. ¿Está usted seguro que no? Pero por supuesto. Acá por lo menos la Junta considera, en el punto quinto que le Bueno, la Junta también ha sido objeto de una serie de críticas y cuestionamientos. Tampoco no es una entidad que está libre de polvo y paja, digamos, ¿no? Revele la verdad. Lo que pasa es que llama la atención que la señora Benavides, teniendo la autoridad que tiene, no se comporte como un justiciable como los otros. Por eso no acepte la autoridad de la Junta. Por un lado reconozco su estado anímico, comprensible, como cualquier ser humano, sin perjuicio que se trata ni más ni menos que de la fiscal de la Nación, no es cualquier funcionario. Y por otro lado, habrá que esperar un poco para conocer algo del contenido, del razonamiento y la justificación que utiliza la Junta Nacional de Justicia para haber aperturado una indagación, porque tampoco no se trata así simplemente de abrir de la noche a la mañana un expedientillo para indagar cuando sabemos que perfectamente el cargo que desempeña la fiscal de la Nación en los momentos actuales, a raíz de todo lo que ha hecho, a raíz de todo lo que ha surgido,
es motivo también de una controversia política sumamente aguda, porque van a aprovechar esa situación justamente para... Pero la presidenta de la República está sometida a una investigación preliminar por genocidio, lo hemos hablado acá, sí, también claro. El primer ministro. Por eso insisto, todos los funcionarios están obligados bajo responsabilidad a asistir. Sin embargo, también creo yo que tienen derecho a expresar sus ideas y sus opiniones porque son seres humanos como cualquiera, con lo cual tampoco... No hemos escuchado de la presidenta juzgar que la quiere amedrentar la fiscal de la Nación cuando decidió abrir una investigación por genocidio contra el presidente de la República. Habría que conocer un poco más cuál es el contenido del fundamento de la disposición de la Junta Nacional de Justicia para haber iniciado una indagación. Bueno, ojalá que podamos saber eso. Entre tanto, yo quería hacer una pregunta respecto de un colega suyo. No es que quiera ganarle más enemigos, lo que ya tendrá usted, pero el señor Benji Espinosa ha dicho ayer que no se justifica que se le imponga a Pedro Castillo otra prisión preventiva, aunque se trate de una razón completamente diferente. La prisión preventiva que tiene ahora es por menos tiempo y es por el golpe de Estado, y razón por la cual está presentando una medida cautelar ante la Comisión. Entre tanto, las investigaciones por corrupción, en buena cuenta, para simplificar, han motivado el pedido de una prisión preventiva diferente, esta vez por 36 meses. ¿Por qué un abogado penalista como el señor Benji Espinosa puede considerar que no se justifica que se le imponga otra prisión preventiva? Cuando, para ser sincero, todos sabemos que es posible, yo no digo que sea verosímil, pero en fin, posible de que la medida cautelar se acepte y que el señor Pedro Castillo pueda salir a la calle. No, eso tampoco legalmente no es viable, porque la comisión solamente emite medidas... No la comisión, pero la Corte después llegará a la Corte. Pues, ¿no? Bueno, pero para llegar a la Corte hay un largo camino por recorrer. Uno pasa por la comisión para ir a la Corte. Y además quien tendría que pedir una medida provisional es la comisión a la Corte. Sí, ¿no? Sí. Pero en principio es una opinión de contenido legal, como es fácilmente entendible. Un abogado que ha defendido a Pedro Castillo tiene que continuar defendiendo sus posiciones respecto al tema. Que tenga o no tenga la razón, ese es un asunto... ¿Pero qué argumento hay? Porque no ha dado argumento. Dice que no es estable que se le imponga otra prisión preventiva. Bueno, esa es una opinión. Él tendría que explicar por qué razones, legalmente hablando, además, a ver, ¿con qué razón? Sabiendo que él es un conocedor del aspecto procesal penal, ¿por qué razones él argumentaría o argumenta que no se le puede poner una segunda? Cuando en realidad, desde el punto de vista pragmático, en realidad, más de 36 meses una persona no puede estar con una detención de contenido preventivo. Tiene que definirse su situación a través de una acusación fiscal. Por lo tanto, en esa línea de análisis, más allá del aspecto coloquial, que no está suficientemente razonado por parte del doctor Benji, es una prerrogativa que está establecida procesalmente y eso tendrá que resolverlo el juez de tutela, el juez de la Corte Suprema, que escuchará las partes, verificará el razonamiento que está utilizando el fiscal supremo para solicitar, entre comillas, una segunda prisión preventiva. Él resolverá, puede caber una apelación. Pero no es la primera vez que una persona está sometida por dos razones diferentes a dos prisiones preventivas diferentes, ¿no? Bueno, es una situación, digamos, tratándose de un exmandatario bastante sui generis. Bueno, todo lo que concierne a la situación penal de un claro, ¿no? Estamos viendo con Toledo también, ¿no? Así es. Y ¿no? con los demás. Es una situación especial, pero yo sí creo que existen razones más que suficientes para solicitar por lo menos una ampliación hasta los 36 meses. ¿Qué es lo que se está hace, buscando? ¿no? Y además, no perdamos perspectiva que esto también tiene un manejo de carácter internacional. Todo lo que se dice, todo lo que se señala, se manifiesta o se critica, inmediatamente tiene repercusión en el plano internacional. Y como sabemos, hay una estrategia andando en el plano hemisférico para tratar de defender a Pedro Castillo en el sistema interamericano. Entonces, hay que ir sumando acontecimientos, darle la lectura que conviene dependiendo del interés político, y esto va, digamos, repercutiendo, y es parte, digamos, de esa estrategia que, como te lo he manifestado en otras oportunidades, es muy importante porque el asunto, cuando empieza a caminar, tarde o temprano va a llegar a la Corte Interamericana. Sí, como usted dice, eso va a tomar todavía un tiempo. Y ahí la cosa es una situación muy distinta, muy diferente, porque
si la Corte Interamericana emite una medida provisional a solicitud de la Comisión, el Estado tiene que acatar. Cumplir, porque es vinculante. Pero si hubiera esta otra prisión preventiva por otra razón, ya no por el golpe de Estado, la Corte no podría ya Pero por pedir... supuesto, son dos situaciones totalmente O distintas. sea, no puede pronunciarse porque la medida cautelar solicitada es por la detención por el golpe de Estado. Claro, pero digamos, hablando de la segunda solicitud de prisión preventiva, Sí. que son dos hechos totalmente distintos, cada uno tiene su propia solidez jurídica. En el caso que analizamos, como sabemos, ha habido una investigación, el Congreso ha levantado la inmunidad y han aperturado una investigación preparatoria, y dentro de lo que está establecido en el proceso penal, en la investigación preparatoria se puede solicitar una prisión preventiva, que en este caso sería una ampliación hasta para un máximo de 36 ¿A meses. partir de qué momento se puede levantar el secreto bancario de Pedro Castillo? En cualquier momento. Pero, en cualquier momento. ¿en qué fase procesal? Sí, pero hay que estar pendientes de que el levantamiento del secreto bancario no necesariamente es una medida tan eficaz y tan eficiente como en un primer momento suena. ¿Por qué no? Porque hay diferentes maneras a través de la utilización del sistema bancario o ex bancario o fuera del sistema bancario para esconder dinero. Entonces se ha creado... que no entre a la cuenta. Por supuesto, ¿no? Hay muchísimas formas, sobre todo a raíz de la virtualidad, porque siempre se ha pensado en el sentido de que, como dicen algunos políticos, yo no tengo temor de que me levanten el secreto bancario, cuando sabemos que las estrategias para lavar o esconder dinero sucio se hacen de tal manera que el secreto bancario queda largamente superado justamente a raíz de la labor que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Lamas Pucho, penalista, por las explicaciones sobre el caso del señor Pedro Castillo y también sobre el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hemos dado